Why is God allowing Christian beheadings in Iraq and Syria? Because they are not true Christians, but pagan Catholics. They worship the pagan Pope in the Vatican, and the pagan Queen of Heaven. The only way for them to be saved from hell, and to be with God for 1,000 years, is to die for Jesus. All Catholics today, Roman and Russian Orthodox alike, worship Mary as the Queen of Heaven. One only has to do a web search under Queen of Heaven to prove that Catholics do worship the Queen of Heaven. Over 5,000 images show up on Google alone. What Catholics don't realize, or care to realize, is that the Queen of Heaven originated from pagan Babylonian goddess worship. We read in Jeremiah about the Babylonian Queen of Heaven, Jeremiah 7:18, 44:17, 44:18, 44:19, 44:25. Jeremiah 7:18 plainly states that God hates idolatry and it provokes him to anger. Carefully notice the things that God considers as idolatry when done in worship to the Queen of Heaven. Catholics practice their religious dietary restrictions as sacrifices to impress God. God is not impressed. 1 Samuel 15:22, Mark 7:7-13. The Queen of Heaven that all Catholics serve and worship is the same abominable Queen of Heaven found in ancient Babylon. The Catholic Church is a conglomerate of false religions, from Dagon, the half-man, half-fish god of the Philistines, to the Babylonian Queen of Heaven. Catholicism is a prison house of religion, whose doctrines have been invented throughout the centuries. Satan is a master deceiver, and knows that the best lies originate with the truth, and then he adds or subtracts, to turn the truth into a lie. Whereas Catholicism never would have been accepted in its present form in the beginning, it has evolved into a whorish monstrosity over the centuries, and people today blindly accept it. I wish I could get every Catholic to start diligently studying the Word of God, and start asking questions. So many of the doctrines taught in Catholicism aren't even found in the Bible, and they admit it. One such doctrine is the Assumption of Mary, declared as an official doctrine of the Vatican in 1950. Please read Mark 7:7-13 again. I plead with you in Jesus' name to forsake the Queen of Heaven, and turn to the Lord Jesus Christ alone for salvation. Catholicism is a lie of the devil, a prison house of religion. If I didn't sincerely care about people, then I wouldn't take the time to warn you. The Catholic religion is all a bunch of satanic lies based upon traditions and ridiculous manipulations of the Word of God. I plead with you as a friend, obey the Bible by turning to the Lord Jesus Christ in faith and forsaking the mother of harlots. Salvation is not found in a religion, but in a person, the Lord Jesus Christ. You need Christianity, friend, not churchianity. Gesù è uno spirito, Gesù non è uno spirito. Gesù è una persona, è un uomo. On Saturday, the Pope visited Istanbul's famous Blue Mosque, where he turned towards Mecca and paused as the Grand Mufti of Istanbul recited a Muslim prayer. Llegó a un lugar donde había un hombre conocido, pues antes como yo era una joven que vivió una vida de doble ánimo en los caminos del Señor,
Yo pensaba que todo aquel que moría se iba a ir al cielo, que todo aquel que estaba ahí entre las misas también iba a ir al cielo, pero estaba muy equivocada. Cuando el Papa Juan Pablo II murió, mis amigos me decían, mis primos también, que él se había ido al cielo, y los comentarios en la TV, en la Extra y en tantas cosas que salían que decían, el Papa falleció, que en paz descanse, ahora ya se está gozando con el Señor y los ángeles en el cielo. Y yo muy creída a todo esto, pues yo me engañé de lo que decía la gente. Y cuando de pronto veo un hombre que estaba siendo atormentado en aquellas llamas y veo su rostro, y el Señor me mostró su rostro y era el Papa Juan Pablo II. Y el Señor me dijo, mira hija, aquel hombre que tú ves ahí es el Papa Juan Pablo II. Y él está aquí en este lugar, está siendo atormentado por no arrepentirse. Yo le dije, Señor, ¿y por qué él está aquí en este lugar si él estaba predicando en la iglesia? Y él me dijo, hija, porque ningún fornicario, ningún idólatra, ningún avaro y ningún mentiroso va a heredar mi reino. Yo le dije, Señor, sí, yo sé que eso es verdad, pero yo quiero saber por qué él está aquí, si él predicaba a multitud de gente. Y él me dijo, hija, sí, yo podía hablar muchas cosas, pero nunca decía la verdad como era, nunca dijo la verdad, porque ellos saben la verdad, y a pesar de que la sabían, prefirió el dinero, pero no decirla, no decir la salvación, y no dar lo que existe en realidad, y no decir que el infierno es real, y que el cielo también existe, hija. Y ahora él está aquí en este lugar, y cuando yo observé a este hombre, tenía en su cuello una serpiente muy grande, y escamosa era la serpiente, y tenía agujas la serpiente. Yo veía cómo le daba vueltas en su cuello, y este hombre trataba de sacársela, y yo veía y le digo, Señor, ayúdalo. Y él decía, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, perdóname, me arrepiento, Señor. Yo quiero ir a la tierra, volver a la tierra para arrepentirme. Y en ese instante el Señor le observó y le dijo, tú muy bien sabías, tú sabías muy bien que este lugar era real. Y cuando el Señor le dijo, y ya es tarde, no hay otra oportunidad para ti. En ese instante el Señor me dijo, mira hija, te voy a mostrar la vida de este hombre. Y empezó a mostrarme el Señor en una pantalla muy grande en la que podía observar cómo este hombre estaba haciendo tantas misas a la multitud de gente, y como las personas que estaban allí tan idólatras. El Señor me dijo, mira hija, hay muchos idólatras en este lugar, la idolatría no salva, hija, el único que salva soy yo, y fuera de mí nadie salva, pero yo amo al pecador y aborrezco el pecado, hija. Pedí a la humanidad que yo le amo y que se venga, vuelva a mí. Cuando el Señor me habló estas palabras, empecé a ver cómo él recibía multitud de monedas, de billetes, y era dinero. Y entonces esta cantidad de dinero él la guardaba, y él tenía mucho dinero, y veía cómo él estaba sentado entre un trono. Y luego pude observar más allá. Es verdad que ellos no se casan, pero lo que sí te puedo asegurar, algo que no me lo inventé yo, algo que el Señor me lo mostró, es que aquellas personas conviven con aquellas monjas, con muchas mujeres que se encuentran allí. El Señor me mostró cómo estas personas vivían en fornicación, y la palabra dice que ningún fornicario heredará su reino. Y cuando yo veía todo esto, el Señor me dijo, mira hija, todo esto que te estoy mostrando es lo que acontece, lo que Él ha vivido y lo que sigue aconteciendo entre muchas personas, entre muchos curas, entre los papas que existen. Y en ese instante el Señor me dijo, hija, pedí a la humanidad que es tiempo de que se vuelva a mí, aún de lo que me estaba sintiendo. Y yo pensaba que yo ya estaba ahí, ya no me iba a regresar por entrar a sumergirme entre el agua. El Señor me dijo, hija, es que tú tienes que regresar a la tierra. Yo le dije, Señor, yo no quiero volver. Y Él me dijo, hija, voy a mostrarte algo, cómo voy a ir por un pueblo santo a la tierra. Voy a mostrarte cómo va a ser el día del arrebatamiento. Y caminamos. Cuando de pronto llegamos a un lugar donde podía observar una pantalla muy grande
en la cual estaba observando a personas allí entre la pantalla, y a la vez observaba el mundo entero. Podía observarlo tan pequeño, cuando en el instante veo que miles desaparecían, aquellas mujeres que estaban embarazadas con su barriga, aquella barriga desaparecía y se volvían como locas gritando, y de pronto veía a los niños que desaparecían, a muchas personas. La gente corría de un lugar a otro y gritaba y decía: no puede ser, ¿qué está pasando? Y aquellos que conocieron de Dios y se habían quedado decían que Cristo había venido, que había sido el arrebatamiento, y gritaban y querían matarse, querían ahorcarse y hacerse tantas cosas, pero más no pudieron, porque el Señor me dijo: hija, en aquel tiempo la muerte irá, hija, en aquel tiempo el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. Cuando el Señor me habló estas palabras, pude ver un tráfico enorme en el cual observó miles de personas. Me dijo: hija, mira, así sucederá todo. Y en ese instante vio como las personas corrían, habían accidentes y ningún muerto podía observar. Todos aquellos que estaban allí estaban vivos, pero estaban heridos, sí. Y empiezo a ver cómo corrían de un lugar a otro diciendo: Cristo vino, Cristo vino. Y la gente: Señor, perdóname, llévame contigo. Y el Señor muy triste decía: pero es tarde, ahora es el tiempo de arrepentirse. En ese instante Él me dijo: hija, ve y dile a la humanidad que me busque, porque en aquel tiempo ya no habrá oportunidad, hija, va a ser demasiado tarde para todo aquel que se quede. Y cuando el Señor observó cómo la humanidad se quedaba, Él empezó a llorar y solamente me dijo: hija, yo voy a la tierra, igual que en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice que el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero no todos vamos a ir con el Señor, solamente aquel que está haciendo su voluntad y que está viviendo en santidad, porque el Señor me dijo: solamente los santos entrarán al reino de los cielos. Y algo muy importante que Él me dijo: nadie sabe ni el día ni la hora en que yo he de ir por mi pueblo santo, ni aun los ángeles lo saben. Y cuando Él me dijo esto, la pantalla, antes de cerrarse, veía como la gente corría y decían en las revistas, en la TV, que Cristo vino, y la gente desesperada quedaba cuando la pantalla se cerró y el Señor me dijo: yo voy por un pueblo santo. Y eso fue todo lo que el Señor me pudo mostrar, y de ahí me trajo aquí a la... Angélica Zambrano se encuentra predicando el mensaje de Dios a toda la humanidad. Y en estos momentos, este documental está siendo visto por muchos. Miles y millones de almas que conocerán la verdad como usted ya lo hizo ahora.